Pues Eri, ahora vamos a pasar con nuestro tercer invitado de esta mañana. La verdad es una persona muy interesante, es un arquitecto muy famoso con unos conceptos padrísimos con el cual hemos trabajado en Kio y vamos a hablar hoy de un tema súper, súper interesante. A ver, cuéntanos, por favor. Así es, Bernie, pues es un gustazo para nosotros y muchos ahorita lo van a ubicar porque eh, ubicas que los que tienen flujo en Centrum, hicimos una remodelación de las oficinas en Centrum que Así es. invitan a la colaboración y tal. Bueno, pues este señor es el responsable de cómo quedaron Este esas diseño. oficinas, pero es de diseño, pues está increíble. Él es Juan Carlos Baumgartner, bienvenido Juan Carlos. Juan Carlos es director de la firma internacional Space, un extraordinario arquitecto mexicano. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por invitar. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Gracias. Cuéntanos, te voy a a ver. chismear un poquito más de Juan Carlos, nada más para que vean Sí, con sí, sí. quién estamos. De acuerdo a la revista de Forbes, es uno de los mexicanos más creativos del mundo. Ahorita vamos a ir descubriendo si tienen o no razón. Y actualmente se encuentra estudiando neurociencia en Italia, Juan Carlos. Qué ¿Qué interesante tal? todo lo que estás haciendo. Gracias. Sí, bueno, ahorita Italia, después del coronavirus, ha sido una locura, entonces todavía no sé si dónde la estoy estudiando, si allá, aquí, O, medio o remoto. virtualmente. Sobre la nube. Sí, Muy bien. Pues Juan Carlos nos trae un tema muy interesante, Bernie Kios, a todo Kio Networks, y es estos, nos trae los 5 trends que definirán el futuro. ¿Cómo vamos a estar viviendo? ¿Cómo vamos a estar haciendo esta continuidad? ¿Y qué debemos de observar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué cosas no nos hemos dado cuenta? Vistos desde una perspectiva muy interesante, Bernie, platicar con Juan Carlos siempre es una Sí, delicia porque es de estas personas que te pican las costillas y te sí, sí, sí. reestructuran o te desestructuran lo que estabas pensando y te hace Cierto. cuestionarte más cosas. Entonces, ¿qué nos traes el día de hoy, Juan Carlos? Juan Carlos se quedó por Juan ahí Carlos se quedó un un poquito poquito. Ahí fuera. está. bueno, sí, ya, aquí estoy. Bueno, muchas personas siempre dicen que la son una gran oportunidad. Sí, Creo que se nos está Y cortando en un muchas poco. ocasiones no sabemos cómo aprovechar esta oportunidad, ¿no? No sé si me escuchan ahí. Sí, sí, ¿Ahí me escuchan? se se corta un escucha. poquitín. ¿Sabes qué sería tal vez, no, por probar? Si puedes apagar tantito tu cámara a ver si tu ancho de banda se descongestiona un poquito, aunque A no ver te si. veamos, igual y te podemos escuchar a ver si quieres comentarnos. A ver. Lo que les comentaba era que en muchas ocasiones escuchamos que las crisis son también grandes oportunidades, pero Sí, después rara vez nos dicen cómo utilizar las crisis como oportunidades o dónde ver las oportunidades. de acuerdo. De alguna manera, hace algunos años terminé estudiando en el Instituto del Futuro en Palo Alto, en California. Ok, Siempre he estado convencido que diseñar es ver hacia adelante, es predecir el futuro de muchas formas. Y una de las herramientas que nos enseñan en el instituto le llaman megatrends. Y entonces, si quieren, comparto mi pantalla y sí, les explico un poco Sí, por qué son favor. los megatrends y qué es lo que estamos viendo, ¿no? Muy de bien. acuerdo. Pues resulta muy interesante, Bernie, porque hablamos muchísimo de este regreso o de esta continuidad a la nueva normalidad, pero hay que observar este tipo de cosas que está haciendo el mundo y gente que ya pasó por ahí, ¿no? Exacto, las tendencias, ¿no? Que son estos megatrends y lo que ya cambió el mundo, ¿no? Que seguramente Juan Carlos es un experto y un estudioso de estos temas. Muy bien. Este, Adelante, Juan Carlos. Gracias. Bueno, algo de lo que creo que vale la pena entender es que el COVID en realidad vino a acelerar muchas cosas más que inventar nada nuevo. Si ustedes revisan, y esto seguramente ustedes estando y todos los kios estando en temas de tecnología, seguramente han visto muchas veces estas gráficas. Y Ajá, son las adopciones de la tecnología en la historia de la humanidad, literalmente desde hace más de 100 años y pasando por distintos periodos de tiempo. Y lo que es sumamente evidente es que cada vez se aceptan y se adoptan principalmente tecnologías con más velocidad que ujú, anterior.
¿no? Hay quienes han empezado a hacer estos estudios, inclusive desde el papel de baño, ¿no? En la velocidad con la que se fue adoptando, etcétera. Pero lo interesante es que si hiciéramos un zoom en la parte más cercana del 2020, lo que veríamos es una curva que ya desaparece como curva y se vuelve casi una línea vertical sumamente acelerada, ¿no? Y entonces, en realidad, lo que nos dice mucho esto es que el COVID vino a acelerar más que a crear cosas nuevas, ¿no? Ok, Y esto es interesante porque de todo lo que vino a acelerar, lo que más vino a acelerar es la aceleración del cambio. Y esto, cuando aceleras, aceleración es velocidad. Y entonces lo que vino a crear es una velocidad sin precedentes en la historia de la humanidad. Y esto vale la pena quedárnoslo en la cabeza porque va a ser como un componente de todo lo que venga en el futuro. Va a venir aderezado por extrema velocidad que nunca habíamos visto antes. de acuerdo. Ya entrando al tema específico de los megatrends, la idea de un megatrend es cuando hay una fuerza en la sociedad que cambia un comportamiento por suficiente tiempo y ese comportamiento se termina modificando y cambiando hábitos, a eso se le conoce como megatrends. Normalmente los megatrends rara vez vienen como muchos juntos, rara vez vienen al mismo tiempo, normalmente se van empalmando y algunos se conectan con otros y van detonando otros megatrends, a menos que pase algo como lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y entonces esto, por un lado, nos da unas ventajas impresionantes porque lo hace muchísimo más evidente, ¿no? Si tuvieras estos megatrends que sin tenerlos todos juntos en el mismo momento, es mucho más difícil entenderlos o verlos, ¿no? Hoy son más evidentes. Y lo interesante de los megatrends en muchas ocasiones no es inclusive el megatrend, no es nada más la fuerza que cambió el comportamiento, sino que todos los megatrends tienen, como los americanos le dirían, ripple effects, que son consecuencias secundarias. Es aventar una piedra en un lago y ver cómo se hacen estas olas expansivas. Sí. Donde están las oportunidades son las olas expansivas, no tanto el propio megatrend. Pero necesitas entender el megatrend para después poder entender cuáles son estas olas expansivas, ¿no? Y voy a hablar rápido y voy a dar algunos ejemplos. Sí. El primer megatrend es distanciamiento físico. En muchos lugares se le ha conocido como distanciamiento social. Yo insisto que tenemos que dejar de llamarle distanciamiento social, dejar de creer que se trata de un distanciamiento social. Es un distanciamiento físico. Sí. El ser humano es social por naturaleza y tenemos que cuidar eso. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Cómo seguimos conectando como humanos, cómo seguimos haciendo comunidad, cómo seguimos contando historias alrededor de una fogata, ¿no? De acuerdo. Que eso, en medida, es lo que es hoy una oficina, ¿no? Es la reinterpretación de la fogata. Y hoy, pues, el distanciamiento nos va a poner un reto ahí. El chiste del distanciamiento físico tiene muchas consecuencias secundarias, pero una de las más evidentes que ya lo empezamos a ver hoy en día, en los lugares en México desafortunadamente se mide poco y se miden pocas cosas, pero en los lugares que se mide, por ejemplo, salud mental y bienestar en Europa, por ejemplo, ya estamos empezando a ver que la ansiedad se ha duplicado en las personas que están aisladas en su casa y que ha aumentado muchísimo la depresión. Y esto va a ser un ripple effect. De repente vamos a tener millones de personas en el mundo con depresión que no tenían depresión antes. Vamos a ver millones de personas con ansiedad que no tenían ansiedad antes. Y esto puede ser, por un lado, un gran reto y problema para la sociedad, pero por otro lado puede ser una gran oportunidad para el que entienda cómo puede ayudarle a esas personas. Porque una vez que cambias los hábitos y los comportamientos, es otro ser humano. Y entonces esto es interesantísimo, porque de repente vamos a tener millones de nuevos seres humanos que pues, van a estar con nuevas necesidades que no habíamos visto antes y con una nueva forma de comunicarse y nuevas maneras de ver el mundo. Ahí las organizaciones que entiendan cómo pueden ayudar a estas personas van a hacer un gran cambio positivo, ¿no? Sí, Juan Carlos, déjame nada más interrumpirte en esta parte del distanciamiento físico porque creo que es muy importante. Nosotros aquí en Kio Networks, en la organización, es mi apreciación, no sé, Eri, si tú también lo compartes, pero este tema de estar en cuarentena, donde físicamente nos tuvimos que aislar y irnos cada quien a nuestras casas, a mí me parecería que nos ha acercado muchísimo con todas estas herramientas, ¿no? El acercamiento que tenemos con la gente de España, de Centroamérica, muchos compañeros con los que hablamos, la gente con la que interactuamos, que nos manda preguntas, traer todos estos invitados como tú esta mañana y tener estas conversaciones
a mí me da la impresión, yo que tengo 3 años en la organización, de que hemos logrado hacer un mayor acercamiento social entre nosotros como un grupo, que tenemos una finalidad muy en lo particular. Y seguramente esto va a tener una serie de cambios importantes que tendremos que adaptar en la organización, como es la cultura, cómo nos comportamos, ¿no? Así es, No, Bernie. definitivamente. Yo siento lo mismo, creo que esto nos ha acercado mucho de otra manera, pero se me hace muy interesante la manera en que lo expone Juan Carlos, porque Sí, justamente lo que decía, o sea, este webinar es nuestra fogata. Estamos sí, sí, siendo exacto. distintos seres humanos y hemos encontrado la forma desde el día uno, les dijimos a todos los kios, abran cámaras, tenemos que vernos, tenemos que seguir viéndonos y eso nos va a dar tranquilidad, pero también es interesante cómo lo expone, porque si tú hablas de distanciamiento social y de este encierro y todas estas palabras tan pesadas, entonces se vuelve todavía más pesado. Si lo cambias por, ok, tenemos un distanciamiento físico, pero lo social sigue siendo, creo que es de lo que hablas un poco, ¿no, Juan Carlos? Cómo hay que verlo de una manera distinta, pero sin inyectarle el drama que le estamos poniendo también, porque eso causa pesar y viene esta depresión y vienen todas estas cosas que antes no De existían. acuerdo. Y es interesante porque estas nuevas formas de interacción los han cambiado. Y ahí es donde vienen los grandes retos. Seguimos siendo corpóreos, seguimos siendo seres humanos que necesitamos conectarnos físicamente. Vamos a tener, ahorita estamos en un proceso como medio de transición en el que estamos cambiando como seres humanos porque todo esto nos construye de una manera distinta, pero vamos a tener que identificar cómo va a ser este nuevo ser humano, su nueva forma de interactuar en el mundo real físico, que tarde o temprano vamos a tener que regresar a él y además la mayoría queremos regresar a él, ¿no? De acuerdo. El otro megatrend es trabajo desde casa, que siempre digo que lo que estamos viviendo ahorita en realidad se parece más a arresto domiciliario que a trabajar desde casa. Sí, Esto hay que ser muy cuidadosos en no tomar decisiones de que mira qué maravilla es trabajar desde casa porque ve que bien lo hicieron todas las personas. Pues sí, todas las personas lo hicieron porque los encerraron y claro. a piedra y lodo y y esto no es un modelo real de cómo trabajarías en casa, dista mucho de serlo, pero definitivamente va a ser un super trend porque en los siguientes 3 años, de aquí a que tengamos la vacuna, y esa es una de las cosas que hay que entender, vamos a vivir en un mundo muy extraño, en lo que tenemos una vacuna. Y esto, dependiendo de quién leas, el CDC dice que son 3 años, el Royal College of London dice que son 18 a 24 meses. Si fueran 18 meses, de aquí a que lo distribuyes, etcétera, pues estás hablando Ajá, que vamos a tener que vivir con el virus pues, por lo menos unos 3 años. de acuerdo. Entonces, no es poco tiempo, ¿no? Hay que irnos haciendo a la idea de que tenemos que empezar a desarrollar nuevas herramientas de cómo trabajamos, de Ujú. cómo nos conectamos, Sí, hay que hacer un chorro de cosas porque no es un periodo en el que ya todo el mundo está esperando que acabe la cuarentena y salimos como si no pasó nada. Eso no va a exacto. pasar. Eso no existe. De acuerdo. Y definitivamente el trabajo desde casa se va a volver un componente mucho más recurrido de lo que hemos visto hoy en día. Y es interesante porque ya puedes empezar a ver los ripple effects. Y los ripple effects es uno, por ejemplo, muy interesante, es cómo vemos nuestro hábitat a partir de haber estado encerrados en él. O sea, la forma en la que vemos y entendemos nuestra casa, nuestro hogar, ha cambiado. Ujú. Claro. Y eso ha cambiado hábitos de consumo. En Amazon, por ejemplo, la segunda categoría que de repente brincó a ventas, en ventas y se puso en el segundo lugar, es Amazon Basics, que son cosas para casa. La Sí. gente después de estar en su casa un rato, de repente dijo, hijo, qué feita está, voy a ponerle un cuadrito, necesito otras cosas, y es una categoría, la segunda categoría más vendida después de cosas para higiene y limpieza, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, es sumamente interesante cómo ya cambiamos, ¿no? Uno de los ripple effects es que la gente ve el mundo y el hogar de una manera De distinta. manera distinta. Esto va a haber oportunidades enormes para quien entienda que hay un nuevo nicho de personas allá afuera que posiblemente van a necesitar unas tecnologías que pues, nunca habíamos tenido que desarrollar, porque pues, muy poca gente trabajaba desde afuera. Pero hoy en día, pues, entre el 30 y 50% de las organizaciones los siguientes 3 años van a tener que hacer programas de home office. Y entonces ahí, pues es o un reto o una gran oportunidad, ¿no? A mí me gusta mucho porque yo llevo 20 años convenciendo a organizaciones
del uso de tecnología, de la flexibilidad, de que esta idea de checar una tarjeta en una organización a las 9 de la mañana se me hacía completamente anacrónico como de la revolución industrial. Y esto vino a acelerar esa tendencia que ya estaba ahí, medio invisible, de darle, empoderar a la gente a que sean dueños de su vida, ¿no? Hoy poca gente está checando tarjeta en el mundo en el que conocemos, ¿no? La redefinición de higiene ya nos hablaron un chorro de temas de higiene, pero esto es interesante. ¿Cuándo les hubiera interesado a ustedes saber de qué pasa cuando mezclas cloro con otra sustancia? Con el ácido muriático, nunca nos había interesado. Y esto es sumamente interesante porque eso es un reflejo de un ripple effect. La redefinición de la higiene es el megatrend y lo que genera la redefinición de higiene es que tu escala de valores con las que sales a enfrentarte al mundo cambió. Y la higiene en tu escala de valores posiblemente estaba en el lugar 35, en el que lo único que tenías que hacerte era lavar las manos después de ir al baño y antes de comer. Y de repente se vuelve uno de los elementos importantes en las que vamos a estar pensando en higiene y tomando decisiones con criterios distintos. Y esto es otra vez lo mismo. Una vez que alguien cambia su escala de valores, cambió la persona. Sus intereses, su manera de ver el mundo va a ser distinta. Y esto va a traer también muchas oportunidades. Restricción de viajes, a mí que yo vivía en un avión y me encanta viajar además, y que literalmente la mitad del tiempo estaba en un avión. Esta es la que más me está costando trabajo. Restricción de viajes, vamos a verlas por un periodo de tiempo más largo de lo que a muchos nos gustaría. Hay países como Japón que ya decidió que México, por el mal trabajo que está haciendo con controlar el virus, pues no entra, ¿no? Entonces, no, si quieres conocer Japón en los siguientes 3 años, posiblemente no te van a dejar entrar. Va a ser a través de un documental porque no veo cómo. Sí. Hay otros países, toda la comunidad europea está cerrada las fronteras. Esto que habían logrado tan increíble en la comunidad europea de moverte y de libremente cerrar fronteras, pues empieza a retroceder años, ¿no? Cerca de 20 años a que otra vez existen fronteras, otra vez no te dejan moverte de un país a otro. Y esto va a tener consecuencias muy negativas, ¿no? Vamos a empezar a ver racismos que no habíamos visto, principalmente en lugares como los europeos. Vamos a empezar a ver nacionalismos malentendidos. El otro día decía, tenemos unos clientes chinos en Polanco, que tienes una empresa muy grande y tú siempre llegas a los elevadores y el elevador siempre está lleno de chinos. Y hoy me pregunto si te vas a subir a un elevador lleno de chinos, con tranquilidad, ¿no? O si vas a decir, chino, mejor me doy la vuelta y me voy por otro lado. Y este tipo de cosas y nacionalismos malos entendidos que van a haber. Oye, Juan Pero Carlos. por otro lado, va a haber grandes oportunidades. Perdón. Se va a empezar a fomentar mucho el viaje local. Ajá. Una pregunta rápida con los viajes. ¿Cuál es tu opinión, digamos, con los viajes de negocio, ¿no? Una compañía como nosotros, pues era muy natural y común que ibas a ver a un cliente y pues, te subías a un avión y volabas dentro de la República Mexicana, o ibas a ver un proveedor al extranjero, ibas a una conferencia. Eso combinado con esta facilidad de estas videoconferencias como la que estamos haciendo en este momento, ¿tú crees que se va a mantener más o menos igual cuando regresemos a esta, entre comillas, normalidad? ¿O se va a reducir en algún porcentaje? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que vamos a ser más selectivos con los viajes que haces. La industria de viajes y en particular la industria de aviación está haciendo muchísimos esfuerzos para darte tranquilidad y resolver el tema, pero la gran mayoría de los esfuerzos van a tener una consecuencia en costos. Entonces, también las organizaciones van a pensar 2 veces si necesitas ir a algún lugar que podrías haber resuelto con una videollamada, ¿no? Exacto. Ahora, creo que la tecnología ha sido una maravilla porque si no tuviéramos lo que tenemos hoy de tecnología no podríamos haber sobrevivido como lo hemos hecho. La gran mayoría de las organizaciones que conozco medianamente bien hicieron sus programas de home office y han sobrevivido. Pero la verdad es que esto es súper clumsy, ¿no? Esto es muy lejano o sea, se nos vino una avalancha de adopción de tecnología y la verdad pensar que lo mejor que podemos hacer es un Zoom
pues se me hace muy limitado, ¿no? Yo creo que ahorita se están empezando a gestar nuevas plataformas que van a ser muchísimo más, no sé, realidad virtual, escenarios en los que no sea nada más una pantalla como plana. Yo creo que podemos hacer cosas muchísimo mejor que Zoom. De Lo que acuerdo. pasa es que la adopción de estas herramientas era tan lenta, pues que Zoom era suficiente. Y de Sí, puede repente ahorita pasar. Zoom resulta que vale más que la gran mayoría de las líneas aéreas europeas juntas, De ¿no? acuerdo. Entonces, Así es. alguien que vale más de que la mayoría de las líneas europeas juntas, estoy convencido que puede hacer algo mejor que tener unos cuadritos con unas caritas en una resolución mediana, ¿no? De acuerdo. Entonces, creo que la tecnología nos va a sorprender muy pronto con cosas, con herramientas. Por ejemplo, hacer colaboración así de verdad, esto es imposible. O sea, esto funciona muy bien como para presentar y el formato que estamos haciendo ahorita, pero si quisiéramos hacer un taller de design thinking, se vuelve bien complejo, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, lo interesante de esto es que sí va a haber muchísimas oportunidades, ¿no? Una de las oportunidades va a ser las empresas de tecnología que entiendan que esto es sumamente clumsy, que no es suficiente para poder sustituir mucho de lo que necesitamos sustituir. Ahí van a tener unas super oportunidades. Pero, por ejemplo, en el tema de turismo, imaginen toda la gente con dinero que vive en el sur de Estados Unidos, que quiere seguir viajando, pero que la va a pensar 3 veces si se sube, que posiblemente no tiene su propio avión, ¿no? Porque si tienes tu propio avión ya no tienes bronca, pero que no tiene su propio avión, pero que tiene dinero para viajar y que normalmente hubiera ido a Tailandia. Pues bueno, de repente México va a ser una solución en la que te puedes subir a un coche y en un par de horas estar en algún resort en México. Ahora, si los mexicanos no entendemos que con la oferta que tenemos hoy en día no está pensada para ese tipo de turista y no hacemos algo diferente, pues va a pasar de blanco. Ese tipo de turista está buscando una experiencia distinta que no es la que le da hoy Cabo San Lucas, ¿no? De acuerdo. Tendríamos que estar identificando ese nuevo usuario que no existía antes, que ahora existe porque quiere venir en coche y darle una oportunidad. Entonces, ahí si se fijan, pues va a ver si la sabemos aprovechar, si el país le puede dar seguridad a estas personas en coche, etcétera, grandes oportunidades. Muy bien. Y la quinta, que es la que peor suena, pero también va a tener un lado positivo, es un desempleo masivo. Ya lo empezamos a ver en Estados Unidos, ya lo empezamos a ver en México, esto va a ser una realidad y tendrá su parte nociva, evidente, pero tiene unas partes interesantísimas, ¿no? Los modelos de relación entre empleado y empleador se van a ver modificados radicalmente. O sea, el que tú ya no tengas que ir a un lugar, el que tú ya, el que haya una oferta de mucho talento allá afuera. Por ejemplo, nosotros traemos un programa de contratación de gente súper agresivo porque hoy va a haber mucho talento allá afuera. Y es más, traemos un programa en el que estamos diciendo, oye, pues si yo tengo a alguien de 7 y allá afuera hay gente de 9, pues posiblemente voy a hacer un enroque y voy a dejar ir a los de 7 para traer más talento y salir de esta crisis con el mejor equipo que te puedas haber imaginado, que en otra situación normalmente no podrías haber tenido. Y No, los que y no están solo adentro, eso. en nuestro caso, pues tendrán que ponerse las pilas para ser el de 9, ¿no? De acuerdo. Y no solo eso, Juan Carlos, sino yo creo que yo lo que digo es que la tecnología el día de hoy con la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de que somos ciudadanos del mundo. Es decir, que hoy que ya sabes que el esquema de trabajo en casa de teleconferencias funciona, ya no vas a tener ningún reparo en decir voy a contratar a cualquier persona del mundo. En este Claro. formato ya no lo tengo que, ya no tiene que ser precisamente local. Entonces van a estarse creando organizaciones y modos de empleo donde los colaboradores estén en cualquier lado. Así es. Oye, No Juan solo, Carlos, a mí me sí, parece todos estos megatrends que nos estás presentando aquí esta mañana, estos 5, la verdad, muy interesantes. En particular, nosotros en Kio Networks estamos trabajando ahorita con estos planes del regreso a las oficinas, donde seguramente no va a ser como antes y vamos a configurar al equipo, algunos trabajando remotamente, otros híbridos y algunos estarán en instalaciones. Y tal vez me gustaría ir, y no sé cómo ves, si Juan Carlos tiene el tiempo y nos puede regalar de sus conocimientos en otra sesión, a lo mejor un webinar donde abordemos estos temas o de alguna forma, porque de verdad estos temas son bien importantes. Invítenlo para otra sesión.
Sí, la Sí, verdad sí, es que traemos una muy buena conversación y platicábamos de que en este esquema de home office puedes estar sacrificando cosas como la cultura o la innovación y son temas amplísimos Sí. que hay que conocer y yo también te invitamos, Juan Carlos, y te queremos comprometer a un espacio un poco más amplio dirigido a esto. Creo que va a ser muy, muy padre. sí, claro que sí, con mucho gusto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. De veras, estos temas súper, súper interesantes, muy relevantes para el mundo actual, para toda la gente que nos está escuchando y viendo, y también verlos con mayor detalle, como decíamos, ¿no? ¿Quieres comentar esto de tu último slide? Bueno, sí, básicamente el reto de lo que viene es que vamos a tener que crear un nuevo mindset. Ok, Lo que estamos viviendo es literalmente la pérdida de un mundo que conocíamos y la mayoría de la gente está en un proceso de luto. Este, Parte del proceso de luto es la negación, ¿no? Entonces, hoy encuentras a mucha gente que no quiere aceptar que esto cambió, que no quiere aceptar, bueno, hasta hay extremos en los que dudan que el virus exista, pero sin ir en esos extremos, mucha gente está en proceso de negación y por consecuencia muchas organizaciones están en proceso de negación. ya. Y si recordamos que lo que decíamos, que el virus vino a acelerar las cosas, pues mientras más rápido tengamos la capacidad de soltar el mundo anterior, más rápido vamos a poder ver las oportunidades del que sigue. Y ahí Perfecto. es donde entran dos factores. Creo que las herramientas que van a ayudar a las organizaciones para ser exitosas cuando hablas de cambios rápidos, acelerados, son innovación y tecnología. Y ahí Perfecto. tienen ustedes la gran ventaja de tener ya un pie adentro. Ahora Sí. posiblemente la siguiente pregunta es qué tan innovadores como cultura, como organización son y hasta dónde pueden ir. Ya están en la mitad ahí, ¿no? Tienen la gran ventaja de tener ya la mitad de las herramientas que necesitas para poder sobresalir victorioso de esta crisis, ¿no? De acuerdo. Pues muy interesante, Juan Carlos. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí, por haber compartido estos conocimientos, lo que estás haciendo desde la compañía Space. Y de veras, ojalá puedas acompañarnos en otra sesión. La podemos ahí organizar, Eric, con el equipo. Por supuesto que Vamos sí, al tema a encantados profundidad. de la vida, encantados de la vida y hay muchas preguntas para Juan Carlos. Ojalá te puedas quedar con nosotros un momentito todavía porque hay preguntas en el Q&A para ti aquí que las podrías estar contestando tras bambalinas. Seguro. Muy bien. Gracias por invitar. Al Gracias, Juan contrario, Carlos. gracias a ti.